Vamos a orar por nuestro hermano Bruno, que trae la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te adoramos en esta linda mañana. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Bruno Aguilar, para que tu Santo Espíritu hable a través de él. Edifica nuestros corazones, bendice a todo tu pueblo. Usa su vida para tu honra y para tu gloria. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Damos un aplauso a Jesucristo. La paz de Dios. Que hoy se celebra el día de la resurrección. Un día muy importante para nosotros, todos los que amamos, adoramos a nuestro Dios. Es un día tan importante para los cristianos porque en ello se envuelve nuestra creencia, nuestra fe, nuestro amor a nuestro Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 24 del 1 al 12, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si quieren ustedes leen un versículo, yo uno y ustedes uno, y así hasta terminar, por favor. Del 1 al 12, por favor. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Como vimos aquí, los hermanos nos pusieron un mural de la semana que, como nuestro Señor vivió su última semana con nosotros. Y faltaba todo lo que aconteció desde que nació Jesús hasta que fue crucificado. Todo era la profecía que ya se había dado. Y faltaba todavía que Dios iba a resucitar de los muertos. Yo pensaba, si esto no hubiera sucedido, que no hubiera resucitado nuestro Señor, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaríamos aquí nosotros oyendo palabra de Dios? ¿Dónde estuviéramos? ¿Se seguiría predicando? A lo mejor pensaríamos que a través de los años
se desvanecería la palabra de Dios, no hubiera tenido continuidad. Quizá nosotros no sabríamos del Señor Jesús. Quizá nosotros viviríamos otra vida de otra forma. Seguiríamos siendo hasta peor que pecadores. No lo sé. Pero lo cierto es que sí se cumplió la profecía. Alabado sea el Señor, gloria a Él. Entonces nosotros sabemos de esa profecía que se cumplió, viene nuestra fe, viene nuestro amor, viene nuestra dedicación a servirle al Señor. El Señor, cuando vivió entre nosotros, hay que recordar que vino a dar ejemplos, no palabras. Siempre que hablaba el Señor, era porque también daba los ejemplos. Les enseñó a los apóstoles, a la gente que lo rodeaba, les enseñó por medio luego de parábolas, les enseñó a cómo comportarse un cristiano, un verdadero cristiano, ser justo. Todo eso fuimos aprendiendo de Dios. Sabemos que Él vino por medio de Dios. Sabemos que Él vino como les vino a pagar algo que no debía, a pagar nuestros pecados, a decir: he venido para que continúe una nueva vida, nuevas esperanzas hacia ustedes que están aquí. Hay veces no comprendemos, hay veces nos ansiamos a hacer lo que la carne nos manda. Por eso estamos aquí, para perfeccionar nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos, porque creemos en el Señor, que es palabra viva. Por eso el Señor, toda su palabra, tenemos la palabra de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Aquí dice en su palabra que resucitó de entre los muertos, venció a la muerte. Aquí vamos a ver unas evidencias que vienen en el sagrado libro de la Biblia de que Dios sí resucitó. Que hay evidencias, hay testigos de que Dios resucitó. Vamos a leer. Dice la primera evidencia. Vamos a leer Lucas 24, 4 al 7, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen, por favor. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como no tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Les dijeron: ¿por qué? Pues 24. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es una gran evidencia que Dios ya no estaba en la tumba, que Dios había resucitado, que se había cumplido la profecía que Dios había dicho anteriormente: en 3 días resucitaré, estaré con ustedes.
Hay veces en la vida, como pensamos que cuando uno muere, tenemos que llevar esto en mente, ya no hay oportunidades de regresar. Como aquel rico que quería regresar, que le decía, dame la oportunidad de avisarle a mis seres queridos que pongan atención a la palabra de Dios, que se porten bien. Yo, pues desgraciadamente estoy aquí en el tormento, pero yo quiero avisarles. Dice, no, aquí, por eso hay pastores, por eso hay maestros, para que les enseñen la palabra al que quiera acercarse a Dios. También tenemos otra evidencia de Pablo. Ahorita que dije Pedro, imagínense Pedro, que dice la palabra de Dios que fue a la tumba y no vio el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Dicen que cuando yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Si ya Cristo, Dios ya les había dicho que iba a resucitar a sus apóstoles, ya les había dicho, voy a estar con ustedes, no se preocupen, yo voy a regresar para que todo lo que he pasado aquí con ustedes se cumpla la profecía como está escrita. Dicen que hasta se sorprendió. Yo creo que cuando Pedro entró y no vio, pues, ahí como que recordó las palabras de Dios que iba a regresar, pero yo pienso que él debería que estar atento a los 3 días. No sé por qué no, hasta que le dijeron las mujeres que había resucitado Dios. Y todo nos va acercando que nosotros tenemos y estamos aquí porque tenemos esa fe, esa confianza que el que nos mantiene, el que nos gobierna, el que nos ama, el que se fija, es un Dios vivo, no es un Dios muerto, un Dios verdadero que siempre va a nuestro lado. Otra de las cosas también, otra evidencia es a Pablo, la aparición a Pablo. Vamos a leer, por favor, Hechos 9, del 3 al 15, por favor. Hechos 9, del 3 al 15, por favor. Perdón, primero vamos a leer Hechos 3 al 6, por favor. Hechos 9, del 3 al 6, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer. Aquí tenemos otra evidencia de nuestro Señor que se le apareció a Saulo, que es una forma que sigue confirmando Dios que resucitó. Hay veces ahora que nos
Nos invitó Josué domingo que pasó a dar nuestro testimonio de cómo Dios ha trabajado en nosotros, cómo Dios nos ha aceptado tal como somos nosotros. Aquí dice que Pablo era un perseguidor de cristianos, a pesar que era una persona muy estudiada, pues él mandaba hasta a matar a los cristianos. No tenía compasión de ellos. Hasta que le dijo, Jesús se le apareció, dice, ¿por qué me persigues? Y él le respondió, ¿en qué te puedo servir, Señor? Así nosotros, por ejemplo, yo ahora en el testimonio que di, por ejemplo, pues yo no tenía ninguna conexión ni con la palabra de nuestro Señor. Yo era una persona, como les estaba diciendo, pues muy grotesca, muy apartada de lo que es religioso. Yo si acaso, como yo les decía a mis hermanos, si acaso oía la palabra que Dios te bendiga, era porque había hecho un favor, que luego hasta me decían que Dios te perdone, porque yo creo que hacía las cosas mal. Pero conocí a mi esposa, me invitó y poco a poco me fue acercando a Dios. Yo le puse condiciones, digo, no, pues tú tienes que respetar lo mío, yo voy a respetar lo tuyo. No quiero porque yo voy a cambiar como tú quieres, ¿no? Vamos a cada quien su línea, tú la tuya y yo la mía. Pero me empezó a invitar el martes, luego venía cada 15 días, un domingo sí, le ponía condiciones ya no a mi esposa, sino a Dios. Le ponía condiciones. Yo voy a ir cuando yo quiera, no cuando. Y va uno conociendo a Dios y se va acercando, y se va acercando, y se va acercando. Y uno reconoce, y uno ama al Señor día con día, día con día. Ahora no les voy a decir que soy una persona perfecta, tengo mis bajas también, pero ya son menos. Es lo que le agradezco a Dios, que ya en mi mente, en mi corazón, ha entrado Él. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero cuando Dios lo perdona a uno, no es de que diga, ya Dios me perdonó, sino también pagarle a Dios con cumplir su palabra, sus mandamientos, todo. No nomás porque diga, no, pues ya voy a la iglesia un rato, ya me siento bien y sigo igual de mi mente, mi cuerpo, todo sigue igual. No hay que entregarle a Dios como Él entregó su vida en la cruz. Él aguantó el sacrificio, Él aguantó los azotes, Él aguantó todo. También nosotros con nuestra forma de ser hasta parece que le estamos clavando clavos en vez de quitárselos. Parece que le estamos poniendo más clavos a su cruz. Así Pablo se convirtió y ahora vamos a leer por favor Hechos 9, igual del 3 al 15 por favor. Rápidamente aquí lo tengo ya puesto. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en esa casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento yo he escogido me esté para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que Dios le había llamado a Pablo para que él en su nombre lo representara con los reyes, con los mejores, con los sacerdotes, porque él tenía, se puede decir que esa autoridad para estar cerca de ellos y así poderles decir del Cristo que le llamó a él para ser un buen cristiano. Él les podía decir de la palabra ya de Dios a los reyes. Todos sabemos que los reyes en su reinado, pues ellos mandaban, ellos hacían lo que quisieran, ¿verdad? Ellos podían hacer, mandar a lo que iba a hacer esto y ver. Entonces, yo digo que Pablo fue llamado para que intercediera, para que esos reyes ya pudieran cambiar las formas de hacer las cosas mejores. Y Pablo poder decir: Jesús es un Dios vivo. Ya para retirarme nomás les voy a leer un versículo que quiero que lo oigan y lo reflexionen. Es Juan 11, 25, 26. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Paz de Dios. El tema de la resurrección de Jesús no solamente es el punto más importante de la fe cristiana, sino que tiene muchísimas enseñanzas. El hermano Bruno dio varios tópicos. He invitado también a mi hija Febita para que ella nos dé otras enseñanzas. Adelante, hija, por favor. Dios les bendiga, hermanas. Que es hermoso escuchar a Bruno hablar, ¿verdad? Porque en mi corta vida he visto una transformación en su vida.
y yo puedo ser testigo de su vida. Y sabe, hermano, a veces puede haber muchas evidencias y puede haber mucha historia y podemos escuchar tal vez el video que nos pasó el pastor, que fue muy interesante, ¿verdad? Pero ya cuando uno ve lo real y lo toca, dice, en serio sí Dios existe. En serio hubo un propósito por el cual Él murió y resucitó, ¿sí? Entonces, para mí escucharlos es como decir, Dios hace cosas grandes, Dios es grande, grande. Y yo no estuve cuando Él estaba cortejando a Noemí, ¿verdad? Porque yo andaba en Ciudad Juárez. Ni tampoco estuve, fue muy rápido el asunto. Por embarazo no fue. Sí, yo creo que sí. Qué bueno que fue la Biblia. Pero yo me acuerdo cuando llegué de vacaciones que venía sola Noemí, ¿verdad? Y yo decía, pues ¿dónde está el marido? Y sí, efectivamente, sí, él dice la verdad, él venía esporádicamente. Quien puede ser mayor testigo es la hermana Anita, ¿verdad? Es la anciana de la iglesia, fiel de la iglesia, y ella puede decir cómo realmente fue la transformación de Bruno. Y sabe, hermano, a veces habemos gente que leemos mucho la Biblia, pero no la llevamos a cabo. La neta. A veces leemos, estudiamos, pero nuestra vida no cambia. Y entonces no hay un objetivo por el cual, un valor especial por el cual Jesús murió y resucitó, ¿sí? No hubo ese cambio de que creímos en Jesús y creemos ahora en un Dios vivo y resucitado. Porque Él dice, nuestro comportamiento sigue igual, nuestra boca sigue igual, nuestros pensamientos siguen igual, ¿no? Y a mí yo estaba leyendo este pasaje de Lucas 24 y a mí me llamó la atención que cómo empieza este versículo y dice, en el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado. ¿Sabe, hermano? Era una circunstancia difícil la que estaban viviendo estas mujeres. Habían perdido a su maestro. Habían perdido y habían pasado un proceso muy doloroso, ¿sí? Yo hoy en día veo amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, cómo han sufrido por esta enfermedad de COVID. El día de ayer había una mujer en la iglesia, Marta, era la mujer que más oraba. Y todo lo que le decían a esa hermana, sí. Y yo decía, oye, esa hermana, ¿cómo me cae? No puede decir no. Pero era la hermana del sí en todo, ¿no? La pastora decía, ve acá, y ella, sí, pastora, vaya, sí, pastora. Y enfermó de COVID y estuvo mucho tiempo hospitalizada y fallece. Y fue una muerte tan dolorosa. Porque no pueden enterrarlo, no puedes despedirte, no puedes llevar ese luto, no puedes estar viviendo todo este proceso, ¿verdad? De pérdida. Pero estas mujeres estuvieron todo este proceso con Jesús, con su maestro, con quien las transformó, ¿sí? O sea, cuando tú realmente tienes un encuentro con el maestro, te cambia, te transforma tu mentalidad, tu actitud, transforma. ¿Sí? Bruno dice, no soy perfecto. No, pues nadie vamos a ser perfectos porque vamos creciendo cada día y a veces decimos, sí, la regué en esto, pero para la próxima no la riego porque yo solito me doy patadas. ¿Sí me entienden? O sea, vamos cambiando, y estas mujeres un día fue sepultado y yo me imagino que esa noche ellas estaban afligidas, estaban tristes, estaban angustiadas, sentían soledad, tal vez hasta se sentían huérfanas porque su padre ya no iba a estar,
tal vez porque el profeta, porque así lo anuncia, gracias mi hermana, ya no iba a estar el profeta. La angustia que estaba metiendo. Y tal vez decían, ¿y ahora qué? Pero me gusta porque dice que en Mateo 28:6 dice que, perdón, en Marcos 16:6 dice que muy de mañana, al salir el sol, estas mujeres se levantaron, temprano se levantaron, ¿no? Y angustiadas, ya antes ya habían preparado estas especies aromáticas. ¿Sabe, hermano? No importa la circunstancia en la que estamos viviendo, no importa el temor, no importa la tristeza, no importa la angustia, no importa la soledad que sentimos, nosotros tenemos que levantarnos muy de mañana, ir y buscar el rostro del Maestro, buscarle a Él. Estas mujeres sabían qué es lo que había pasado y sabían, pero yo creo que estaban en un shock emocional y ya no pensaban, ya no decían, no se acordaban lo que iba a pasar realmente o lo que estaba pasando. Ellos siempre dijeron, muy de mañana voy a ir y buscar a mi Maestro. Y me llama la atención en Mateo 28:6, que dice que hubo un terremoto violento. En la NBI dice así, un terremoto violento, porque los ángeles bajaron y movieron la piedra. Yo no sé, yo no sé en qué momento, a qué hora fue cuando Jesús se levantó y se quitó esos lienzos. No lo sé, no estoy segura de la hora, pero lo que sí sé es que cuando Él se mueve, todo lo que está alrededor se mueve. ¿Sabe, hermano? Cuando uno tiene una dificultad y uno va y ora y busca la presencia de Dios y busca una solución que venga por parte de Dios, y cuando Dios empieza a moverse, todos nosotros nos estremecemos, ¿no? No sé si les pasa que cuando están en la alabanza, están orando y viene el Espíritu Santo y tú empiezas a moverte, porque el Espíritu Santo se empieza a mover, no te puedes quedar quieto. Estos ángeles llegaron y dice la Biblia que hubo un terremoto violento, tanto así que estaban ahí dos guardias, imagínense nada más. Ayer estábamos con unos amigos y él fue militar. Los militares tienen cierto carácter, cierto temple, o sea, ellos se controlan, ¿no? Puede haber una situación y saben lo que van a hacer, ¿no? Pero la Biblia habla que estos guardias se llenaron de temor. Era una guardia que se espantó de lo que había pasado. La presencia de Dios provocó que hubiera un estruendo, un terremoto. No sé por qué la Biblia habla en 3 pasajes que los ángeles se sentaron en la piedra. ¿Saben, hermano? Hay piedras que nos estorban. Hay piedras que nos estorban. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento. Hay demasiadas piedras que nos estorban. Pero cuando uno busca al Maestro, Él envía ayuda. Y esa piedra se remueve. Y Él toma autoridad sobre lo que nosotros no podemos hacer. Estas mujeres no querían ir con las manos vacías. ¿Sabe, hermano? Nunca se presente con las manos vacías ante nuestro Padre Celestial. Nunca lo haga. Y no estoy hablando solo de lo económico. No lo haga. Siempre tenemos que presentarnos con algo. Y mi pregunta es, ¿qué tiene usted en sus manos?
¿Qué tiene en sus manos? ¿Con qué usted se viene a la casa de su padre? Podemos venir con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, dice Malaquías 3:16. Tráelas, o sea, habla sobre tú, carga, trae. Podemos venir con alabanza en Hebreos 13:15. Voy a buscarlo, Hebreos. O si alguien lo tiene, lo puede leer. Hebreos capítulo 13, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Sacrificio de alabanza. Tal vez no tenemos, en estos tiempos tal vez usted dice, solo llevo mi diezmo. O tal vez dice, este domingo no me toca mi diezmo, me toca dentro de 15 días porque así me pagan cada 15 días. Pero usted puede venir con fruto de alabanza. Con fruto de alabanza. O dice, o puede venir en Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Podemos venir con amor y podemos venir a dar servicio. Hoy en la mañana estaba llegando y había un hombre allá afuera, déjeme ver si lo ubico, estaba barriendo. Y a mí me llamó la atención que un hombre esté barriendo, porque no es normal que un hombre agarre una escoba y se ponga a barrer, solo que haya tenido una esposa que le haya dicho, barre. ¿No? Por ejemplo, yo en mi casa no me gusta lavar trastes, entonces yo le digo a mi esposo, amor, tu ministerio, ¿no? Pero es muy raro el hombre que nazca de él servirse agua, barrer, trapear, limpiar, es muy raro, ¿sí? Casi siempre las mujeres somos las que arreamos, o no mujeres, o las mamás son las que arrean, pero sí hay hombres, hay excepción de hombres, ¿verdad? Pero es un servicio. Tal vez este hombre dice, bueno, voy porque me toca limpiar la iglesia, ¿no? O voy porque estoy en el rol. Pero él no se está dando cuenta que trae un servicio. Lo que dice esta servir a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. Eso, hermano, es traer algo. No es venir así nada más, ya vine, no. Pero también dice Salmo 55:22. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor Jehová tus cargas, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué traemos? ¿Cargas? Y uno dice, uy, un chorro, un montón. No, ya hasta me duele la espalda de tantas cargas que traigo. Dice el Señor, échalas. Ya no las traigas, ya no las cargues. Estas mujeres pensaron,
No podemos ir a ver al maestro, necesitamos llevar algo que su cuerpo huela rico, y que su manto no estén sucios, que ellas pensaron algo. Llevaron algo. ¿Usted qué tiene en sus manos? Lo que tenga, hermano. Lo que tenga. Tráigaselo al maestro. Mire que él no lo va a tratar mal. No le va a gritar, sino que lo va a traer con lazos de amor. Y eso es algo maravilloso. Estas mujeres fueron impresionantes cómo se levantaron. En Mateo 28 habla sobre estas mujeres que iban caminando y decían: ¿quién nos moverá esa piedra? ¿Quién nos moverá esa piedra? Y yo creo que estas mujeres no habían pensado en los obstáculos que podían tener para llegar al maestro. Yo veo dos obstáculos muy grandes. Uno es la piedra y otro eran estos militares que estaban cuidando. Por algo estaban ahí cuidando. Cuando ponen un gente cuidando algo es porque no pasas. Hay algo que se está cuidando ahí, no puedes tocarlo, no puedes pasar, no hay un límite. Pero su fe era mayor. Ellas llevaban algo y decían: no importa lo que esté, no importa, alguien nos va a ayudar. ¿Quién nos moverá? No lo sé, pero su corazón, y entre ellas discutían: ¿quién nos va a mover esa piedra? No sé si les pasa que cuando tienen una dificultad o una prueba, a veces decimos: ¿quién? Dios, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar con esta enfermedad? ¿Quién me va a ayudar con esta situación económica? ¿Quién me va a ayudar con mi matrimonio? ¿Quién me va a ayudar? Y uno está pensando: ¿quién? No podemos pasar. Siento que estoy atorada. A veces cuando tenemos tantas aflicciones, venimos y oramos y sentimos que nuestra oración no pasa. Y dice: hay algo, nos está deteniendo algo. Pero ¿sabe qué? El maestro no tiene un tiempo de reposo. Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo de qué forma Él va a suplir lo que necesitamos. El maestro sabía: necesito enviar 2 ángeles que muevan esa piedra. Y necesito quitar a esos guardias para que estas mujeres vean la gloria de Dios. En Lucas 24:3 Lucas 24:3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6: no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Este versículo, hermano, ellas se acordaron.
de sus palabras. Ellas caminaron con el maestro. Ellas vieron al maestro. Pero se les olvidó en algún momento, en el shock que estaban viviendo, se les olvidó. Pero cuando hubo una manifestación del Espíritu a través de esos ángeles, a través de que ellos le hablaron a estas mujeres, dice el versículo, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sabe, hermano? La Biblia está llena de tantas promesas que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. A veces ahí andamos como con nuestra bolsa cargando todo. Ahí andamos con nuestros problemas. Ahí andamos con nuestras circunstancias. Pero no nos acordamos de lo que Dios ha dicho. No nos aferramos a eso. Es importante que nosotros nos acordemos y si no nos acordamos, vayamos a la palabra. Es la mejor forma en la cual podemos resolver problemas. Y nosotros decirle, corazón, acuérdate, corazón mío, corazón, acuérdate lo que dice nuestro amado Padre. Acuérdate lo que dice mi maestro. Acuérdate, a mí me gusta mucho esa palabra, mi maestro. Cuando uno va a la escuela y escucha al maestro, y cuando está en exámenes, uno dice, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el maestro? Esto dijo el maestro. ¿Cómo se resuelve? Dijo el maestro que esto se resuelve así, ¿no? Porque uno tiene esa percepción con la vista, ¿no? Y luego uno está escribiendo cuando uno está en la escuela. Pero cuando uno está en el trabajo y tienes gente que te enseña, estás observando, ¿no? Y es tu líder, tu maestro. Él te está enseñando cómo es el proceso, cómo debes de hacer las cosas, cómo debes de comportarte, ¿no? Hace poco David me dijo, no hace como unos meses me dijo, vas a ir a CFE y vas a hacer un trámite, vas a entrar por tal puerta, vas a preguntar por tal persona, vas a entrar por una escalera, después vas a subir, ahí va a estar una secretaria y le vas a decir que vas a buscar a tal ingeniero. Pues yo iba todo el camino con voy a entrar, voy a decir esto, voy a hacer lo otro, y no sé qué. Porque es la indicación que él me está enseñando cómo tengo que hacer ese trámite, ¿no? Así es lo mismo, yo digo, acuérdate, Febe, que tu cerebro retenga lo que te están enseñando. Acuérdate. Ahora que está Azul con el proceso de Comipens, me manda a llamar su maestro y me dice, Febe, yo tengo un problema con Azul. Azul no hace todo el proceso. Yo le pongo a hacer las matemáticas, ella me entrega la respuesta correcta, pero no hace el proceso. Ella tiene que aprender a hacer todo el proceso, ¿sí? Cuando uno aprende a llevar el proceso que el maestro te enseña, es más fácil resolver las cosas, ¿sí? Entonces, estas mujeres, ya el maestro ya les había dicho, es necesario que yo pase por todo esto, es necesario que mi cuerpo sea entregado en manos de los pecadores, es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar. Pero se les olvidó el proceso, se les olvidó lo que dijo el maestro. Tuvo que venir unos ángeles y decirle, acuérdate, acuérdate, no se te olvide. Cuando ellas entran a este lugar, ¿sabe, hermano? Yo no tengo la experiencia de haber ido a ese lugar. No sé si mi papá fue a la tumba. ¿Fuiste a la tumba? Donde se supone que enterraron. Ajá. No fue a la tumba. Escuché yo escucho una radio cristiana de La Dosis Diaria, y dice este hombre que cuando él entró a la tumba, él cayó de rodillas, porque pudo entender el milagro de que Jesús no estaba ahí, él ya siendo cristiano. Hasta que vio la tumba, dijo, puedo saber lo que estas mujeres sintieron al entrar y no ver a su maestro. ¿Cuál es su tumba, hermano? ¿Cuál es su problema? Tiene que entrar
con la promesa que Dios le dio. Acuérdese, tú y tu casa van a servir al Dios Todopoderoso. Créalo, hermano. Tú y tu casa. Y tú y tu casa es papá, mamá e hijos, nietos, bisnietos y hasta la mascota que tenga. Y hermano, esa es una promesa. Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí. Padre, no tengo trabajo. Créelo, la promesa está. Entra y vas a ver ese milagro. Tenemos que ver el milagro, hermanos. Y sabe, esas mujeres vieron ese milagro y salieron de ese lugar y fueron a buscar a la gente. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Sabe, hermano? Yo no necesité que un médico me dijera Jesús murió. Sí, yo lo escucho y aprendo. Pero mi Biblia dice, Él fue el primogénito de los muertos. Él fue el que resucitó. Él es el que te llamó, Febe, el que te llamó a ti, el que restauró a Bruno, el que restauró a David, el que restauró mi vida, el que sanó mi vida. El primogénito de los muertos se levantó. ¿Sabe, hermano? Esa es mi esperanza. Eso es lo que a mí cada día me despierta. Yo no adoro a un Dios muerto. Yo no sigo a un Dios muerto. Yo no busco la cruz de donde Él esté, ni la tumba, porque Él resucitó, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A Él sea la gloria y la honra. Que Dios les bendiga. Demos gloria a Dios. Todos demos gloria a Dios. Hay un tema que es importantísimo que lo toquemos, lo recordemos en esta mañana, y es sobre, gracias, la participación de los militares romanos. Eso es algo importantísimo, porque estaba yo recordando la experiencia de aquel militar romano que atravesó el costado de Jesús, y dice la historia, la leyenda, que cuando atraviesa el costado de Jesús, vio Juan, que era el apóstol, el único que estaba ahí junto a la cruz. Todos los demás habían huido, se habían acobardado. La escena era espantosa, grotesca, imponente, pero Juan dice, yo vi salir sangre y agua. Entonces, cuando sale de un cuerpo agua, es porque ya salió toda la sangre. Entonces, cuenta el testimonio que Longinos, que era el militar romano, al caerle sangre de Jesús en sus ojos, él recuperó la vista porque él estaba parcialmente ciego o enfermo. Y me llama mucho la atención la actitud de los militares. Vamos a ver, por favor, qué fue lo que sucedió con los militares romanos. En Mateo capítulo número 27, del versículo 66 en adelante, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo,
viviendo aún. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuántos militares romanos eran la guardia? Eran 16 que se turnaban cada 4 horas. Eran los militares romanos. Es importantísimo lo que sucedió en el momento de la resurrección de Jesús, porque precisamente cuando dice la Sagrada Escritura que las mujeres que venían a ungir el cuerpo de Jesús, ellas no esperaban, ni María Magdalena ni la otra María, ver a Jesús resucitado. Ya se les había olvidado, muy pronto por cierto, que Jesús dijo: me levantaré, resucitaré. Diga conmigo: Jesús resucitó. Pero dice la Biblia que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, esa piedra que tapaba el sepulcro de Jesús fue quitada por un ángel de Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús ha resucitado. Bueno, lo que comentaba mi hija Febe del hermano Bruno, yo no sé si Febe lo conoció cuando él empezó a venir, pero yo recuerdo que Bruno aceptó el matrimonio con Noemí con ciertas condiciones. Por ejemplo, corrígame, estoy equivocado, Bruno, ¿empezaste a venir cada 15 días? ¿Sí es así? Correcto. Entonces, él empezó a venir cada 15 días, después cada 8 días, después empezó a venir jueves y domingo, y después martes, jueves y domingo, porque teníamos culto general los días martes. Bueno, ahí vemos el proceso de cómo el Espíritu Santo va avanzando. Esa etapa se llama regeneración. El hombre es regenerado. Algunos, por ejemplo, yo dejé el vicio del cigarro de un momento a otro. Era un hombre alcohólico, fumaba mucho. Yo me acuerdo que me fumaba 3 cajetillas de cigarros diarios, me gustaban mucho los Marlboro. Pero cuando Jesús vino a mi vida, Él me liberó completamente. No, primero dejé una cajetilla de cigarros, luego la segunda, y luego no. Es como cuando Jesús nos perdona. No es paulatina el proceso de perdón o de liberación. Es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando recibí a Jesús como Salvador y Señor, que mi bellísima esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Farela, ahora, en ese tiempo era la bellísima señorita Genoveva Pacheco, ella me invitó a su templo cuando yo la sedié, cuando yo quise que fuera una víctima más de mi vida asquerosa, pero ella, llena del Espíritu Santo, me invitó a su templo, y ahí Jesús me perdonó, me transformó y me liberó. El pastor de ella era don Víctor Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional en la colonia metropolitana en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, Bruno es testigo de que Jesucristo vive. Cada uno de nosotros que hemos tenido la experiencia
del nuevo nacimiento, esto es, que la mujer y el hombre, mentiroso, corrupto, fornicario, adúltero, vicioso, idólatra, ese hombre, esa mujer murió, nace una nueva criatura, como Jesús le dijo a Nicodemo: ¿no te he dicho que si nacieres de nuevo verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si nacieres del agua y del Espíritu entrarás al reino de los cielos? Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo 2 veces: tú puedes entrar al reino de los cielos, pero tienes que nacer de nuevo, y tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cada uno de nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo, porque Él nos transformó. Unos éramos viciosos, otros éramos adúlteros y fornicarios, ladrones, secuestradores, etcétera, etcétera. Una multitud de pecados que teníamos. Pero así como Longinos, que encontró en la sangre de Jesús sanidad, nosotros encontramos en la sangre de Jesucristo total libertad de todos nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Dele un aplauso a Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Diga conmigo: la sangre de Jesucristo tiene poder. Cuando a mí me quisieron robar la camioneta aquí afuera del templo, el ladrón y presunto asesino, que venía acompañado de 2 personas más, cuando él viene a dar el testimonio, porque se convirtió tiempo después a Jesucristo, Carlos me dijo: hay una persona que quiere hablar con usted. Le dije: pues que pase. Es que es el hombre que lo quería asaltar y matar aquel día. No, pues con más razón. Pero en su testimonio esta persona dijo: es que cuando usted empezó a hablar de la sangre de Jesús, son palabras mayores. Nosotros tuvimos miedo, por eso nos echamos a correr los 3. Los demonios, Satanás, cuando escucha la sangre de Jesucristo tiene poder, esa invocación, cuando se hace con fe, con el corazón, Satanás y los demonios no la pueden resistir. Diga conmigo, levantando las manos: la sangre de Jesucristo tiene poder. A ver, súbale el volumen. Ahora vamos a añadir: la sangre de Jesucristo tiene poder y me cubre. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre, según el apóstol Juan. Dice aquí la Sagrada Escritura que entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En el capítulo 28 de Mateo vemos ahí el informe de la guardia de estos militares, de estos 16 militares romanos. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fuera de la ciudad dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que dieron aviso? Pues que Jesucristo había resucitado, que un ángel había aparecido ahí y había quitado la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús. Versículo 12 de Mateo 28. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Vea, ¿cómo es que los líderes judíos de aquel tiempo quieren impedir el testimonio de la resurrección de Jesucristo por medio del soborno? Dice la Biblia que dieron mucho dinero a los soldados. El soborno es pecado. Ni mucho ni poco dinero debemos de recibir de manera ilegal.
El dinero que tú y yo tenemos de parte de Dios debe ser un dinero ganado honestamente, con integridad. El dinero que Dios nos da, con el cual compramos todo lo que Él nos permite, no debe ser producto del fraude, del engaño, de la mentira. El dinero que Dios nos socorre debe de ser un dinero ganado, como dice la Biblia, con el sudor de nuestra frente. ¿A qué nos va a saber la comida que llevamos a casa para la esposa, para los hijos? Y es un dinero mal habido, es un dinero maldito. Ese dinero va a crear en tu corazón un gran vacío. Por eso Zaqueo tuvo la experiencia de decir cuando Jesús fue a su casa: la mitad de mi dinero doy a los pobres, y al que he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es, el dinero mal habido tienes que revolverlo, tienes que devolverlo. No es un dinero legítimo, es un dinero maldito. El dinero producto del engaño, de la mentira, del fraude, del soborno, es un dinero maldito. Te va a llevar al infierno, aunque vengas al templo, aunque ores y leas la Biblia y ayunes. Ese dinero, mientras no lo regreses, te va a llevar al infierno. Zaqueo es un ejemplo de lo que es la conversión. Jesús nunca le dijo: tú eres un estafador. Simplemente la presencia de Jesús, el Espíritu Santo, le hizo sentir: Jesús sabe cómo vivo, como en esta hora. Quiero que sepas que Jesús sabe cómo vivimos. Si robamos, si mentimos, si defraudamos, si fornicamos, si adulteramos, si nos emborrachamos, etcétera, etcétera. Dios sabe todas las cosas. Como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dijo en 3 ocasiones: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, ¿me amas? Y entonces dijo: tú sabes todas las cosas, tú sabes la verdad si te amo. Si usted y yo amamos realmente a Jesús, devuelva lo robado, devuélvalo. Si tiene un terreno, un coche, una camioneta, producto del engaño, del fraude, devuélvalo, porque si no, ese pecado lo va a llevar al infierno. Aunque usted venga al templo, aunque usted ore, ayune, cante, adore a Dios, es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, dice del versículo 1 en adelante: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer paso para ser cristiano es el arrepentimiento. El versículo 7 dice:
Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, dice la Biblia que los fariseos y los saduceos querían simular su conversión al cristianismo, pero el Espíritu Santo revelaba a Juan el Bautista que no había integridad, que no había sinceridad. Vea qué adjetivo utilizó: generación de víboras. Es una expresión terrible. Si usted me la dijera a mí o yo se la dijera a usted, sería algo muy difícil de tolerar. Pero aquí dice el versículo 8 de Mateo, capítulo 3: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A la palabra arrepentimiento ya habla frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué tipo de fruto tienes tú? ¿Qué tipo de fruto tengo yo? Repito, el venir al templo, el orar, el ofrendar, el diezmar, el leer la Biblia, no nos salva. Nos salva la fe en Jesús. Pero Jesús dice: arrepentíos y dar fruto. Diga conmigo: arrepentimiento dando fruto. ¿Cómo es esto? Suponiendo que yo soy un hombre mujeriego, yo tengo que dejar esa práctica. Yo no puedo estar teniendo hijos por acá, hijos por allá. Eso es una maldición terrible. Yo tengo que volver a mi primera mujer. Porque quizás a ti ya se te olvidó, pero a Dios no. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso Juan el Bautista dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La Biblia habla de que si tú y yo, o yo y tú, no damos frutos dignos de arrepentimiento, con todo y que vengamos al templo, con todo y que adoremos, con todo y que diezmemos y ofrendemos, con todo y que no sepamos la Biblia de memoria, nos espera un lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda y eterna. Por eso Dios nos invita al arrepentimiento dando fruto. Ya expliqué qué es dar fruto. Arrepentimiento es confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón por nuestros pecados y dejar de practicar ese pecado. Pero también la reparación del daño tiene que ver en eso, y en la medida que sea posible tenemos que hacerlo. Por eso, repito, si tú has tenido varias mujeres, tienes que volver con la primera para que des frutos dignos de arrepentimiento.
porque de otra manera estarás engañándote a ti mismo. Y te espera un lago de fuego y azufre, con todo, y que vengas al templo y hagas todas las prácticas que aquí se hacen. Ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Habla con Dios. Dile toda la verdad. Dios no puede ser burlado. Después de esta oración, vamos a despedirnos de la transmisión en vivo que estamos haciendo. Quiero hacerla todavía a través de las redes, porque las personas que me están viendo y escuchando también son tocadas por el Espíritu Santo. Y Jesús los está invitando al arrepentimiento, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por permitirnos estar en tu santa casa de oración, escuchando que tú resucitaste en un día como hoy. Gracias por las enseñanzas que nos dio el hermano Bruno, mi hija Fedita. Pero la Biblia nos enseña que los militares romanos fueron sobornados para que no dijeran que tú habías resucitado. Señor, no queremos dinero mal habido, ni mujeres mal habidas, ni terrenos, ni autos, nada mal habido. Por eso en esta hora estamos invitando para que se devuelva lo mal habido, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Perdona mis pecados y los pecados de todos mis hermanos presentes y también los que nos están viendo a través de la transmisión. En el nombre de Jesús, lávanos con la sangre de Jesucristo y ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque está escrito que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos con la paz de Dios y con un fuerte aplauso.